Hola, este es un repaso hecho por la Clínica de Problemas para el parcial final de Física 2. Lo que cubriremos en este repaso son los últimos temas que se ven a lo largo del curso. Estos temas son campo magnético, fuerzas magnéticas, fuentes de campo magnético, inducción electromagnética y, por último, inductancia. Entonces, primero, entonces, pues comenzamos con la parte de campo magnético y fuerzas magnéticas. Cuando yo tengo un campo magnético, se denota acá por el vector B, y tengo una partícula cargada con carga Q, que va a cierta velocidad, en presencia de este campo magnético, esa carga va a sentir una fuerza. La magnitud de esa fuerza la podemos sacar si calculamos este producto cruz, y la dirección pues también nos la da la regla de la mano derecha. Como podemos ver acá en el dibujo, eh, el vector fuerza va a ser perpendicular tanto al vector velocidad como al vector campo magnético. Y para sacar la dirección simplemente usamos la regla de la mano derecha. Algo que toca tener en cuenta y que es muy importante acá es que si la carga es positiva, pues usamos la regla de la mano derecha y esa ya es la dirección de la fuerza, como por ejemplo se ve en este caso, que es el mismo que tenemos acá. Sin embargo, cuando la carga es negativa, como en este caso, la fuerza se obtiene en dirección contraria a lo que nos dice la mano derecha. Esto es algo que es muy importante y pues no se tienen que confundir con esto. Entonces, mi consejo es calculenla con la regla de la mano derecha y luego, pues si la carga es positiva, la dejan en esa dirección. Si la carga es negativa, como en este caso, la invierte. Noten entonces que si la velocidad de la partícula es paralela al campo magnético, no se va a ejercer ninguna fuerza en este caso. ¿De acuerdo? Eh, Sigamos. Además de esta fuerza magnética, se puede calcular, como cuando calculábamos para el campo eléctrico, el flujo, pero en este caso el flujo de campo magnético. Ese flujo lo calculamos a través de un área. Y recuerden que la forma sencilla de calcular el flujo simplemente es el producto punto entre el campo magnético y el vector de área. Ese vector de área, como ustedes ven acá, el área que estamos tomando acá es el área gris. Ese vector de A siempre va a ser perpendicular a esa área, ese pequeño diferencial de área. Lo importante acá es que el flujo es positivo cuando los dos vectores van, digamos, en la misma dirección, como es en este caso, y si el campo magnético fuera entrando a esta área, el flujo sería negativo. Una, digamos, podemos plantear la ley de Gauss, la equivalente a la ley de Gauss para campos magnéticos. Acuérdense que en la ley de Gauss la superficie que teníamos que escoger era una superficie cerrada, por eso poníamos este circulito acá en la integral, y resulta que para los campos magnéticos cualquier integral de superficie cerrada, el flujo sobre esa superficie cerrada va a ser igual a cero. Esta es una de las ecuaciones de Maxwell que se van a ver más adelante. Y pues cualitativamente, ¿qué nos habla eso? Nos habla de que digamos que en las fuentes de campo magnético siempre vamos a tener un campo magnético cuyas líneas no tienen un origen ni un fin, sino siempre van a ser líneas cerradas, como ustedes pueden ver acá en este dibujo. ¿Sí? Otra de las consecuencias, digamos, que podemos interpretar es que en los imanes, como fuentes de campo magnético, siempre tenemos dos polos, un polo norte y un polo sur. Si cortamos este imán por la mitad, justo acá, no voy a poder ser capaz de separar el polo norte del sur, sino se van a generar dos imanes, cada uno con su polo norte y con su polo sur. Gráficamente, como podemos ver que el flujo es cero, simplemente imagínense una superficie alrededor de este imán o cualquier superficie cerrada que ustedes se puedan imaginar. El número de líneas de campo magnético que salen, por ejemplo, que serían estas de acá, va a ser igual al mismo número de líneas de campo magnético que entran. Es decir, va a tener flujo positivo o va a tener flujo negativo de igual magnitud, tal que el flujo neto sobre una superficie cerrada sea igual a cero. Ojo que la superficie tiene que ser cerrada, eso es importante. Continuamos.
con la parte de fuerzas, ya habíamos visto que la dirección de la fuerza es perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético. Acá podemos ver uno de los ejemplos. El campo magnético va hacia el fondo de la pantalla, la velocidad es tangencial y la fuerza en todos estos casos, ustedes hacen la regla de la mano derecha. Como la partícula es positiva, la fuerza va en dirección al centro. Esto, como consecuencia de esto, voy a tener trayectorias circulares siempre que el campo magnético y la velocidad tengan una magnitud constante, ¿sí? Lo que va a hacer esta fuerza es cambiar la dirección del vector velocidad, pero no va a cambiar su magnitud. El radio de esta trayectoria lo podemos sacar fácilmente si utilizamos la segunda ley de Newton, la cual nos dice que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración centrípeta. Utilizamos la expresión de aceleración centrípeta, utilizamos la expresión para la fuerza magnética que vimos previamente, de ahí podemos despejar el radio de la trayectoria. Ese radio va a depender de varias cosas, de la masa de la partícula, de la rapidez que tenga la partícula, va a depender de la carga. Acá ponemos valor absoluto porque cargas positivas y cargas negativas van a tener el mismo radio, si tienen la misma magnitud de carga, y del campo magnético. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo afectan cada una de estas variables pues al radio de estas diferentes trayectorias. Una de las aplicaciones, ya juntando entonces lo que se ha aprendido en capítulos anteriores, es por ejemplo, un aparato en donde se tengan fuerzas tanto eléctricas como magnéticas. El ejemplo más sencillo es el llamado selector de velocidad. En el selector de velocidad, ¿qué sucede? Tengo un generador, una fuente de partículas cargadas que salen pues, con cierta carga y con cierta velocidad, y luego entran a una región en donde hay campo magnético y campo eléctrico. En este caso el campo magnético y el campo eléctrico van a ser perpendiculares, entonces analicemos en qué dirección irían las fuerzas ejercidas por cada uno de los campos. En el caso del campo eléctrico, como la carga es positiva, la fuerza va en la misma dirección del campo eléctrico, es decir, en este caso hacia la izquierda, como lo podemos ver justo acá. El campo magnético, al ir hacia el fondo de la pantalla y el vector velocidad ir hacia abajo, podemos aplicar la regla de la mano derecha, y como la carga es positiva, podemos deducir que la fuerza magnética va hacia la derecha. Cuando estas dos fuerzas están en equilibrio, pues la magnitud de estas dos fuerzas es la misma, lo que va a pasar es que la partícula no se va a desviar, va a pasar derecho. Eso sucede si y solo si entonces Q por E es igual a Q por velocidad por campo magnético. De ahí podemos deducir que la velocidad que tiene que tener la partícula es igual al campo eléctrico sobre B. Ahora, ¿por qué será más selector de velocidad? Fíjense que si la velocidad es menor que esa velocidad, digamos, óptima, si la velocidad es menor, entonces la fuerza magnética es más pequeña que la fuerza eléctrica y la partícula va a tender a irse hacia la izquierda. Si la velocidad es mayor, significa que la fuerza magnética es mayor que la fuerza eléctrica y la partícula va a terminar yéndose hacia la derecha. Solo cuando la velocidad es la indicada, es igual a esto en magnitud, la partícula pasa a derecho. Algo importante de notar es que no depende de la carga, de la magnitud de la carga y tampoco del signo. En el caso de que cambiáramos el signo, lo único que cambiaría sería la dirección de la fuerza, tanto eléctrica como magnética, pero la condición de la velocidad óptima seguiría siendo la misma. Ahora, como tenemos fuerzas sobre partículas cargadas, también podemos tener fuerzas sobre alambres que conducen corriente. Recuerden que la corriente no es más que el flujo de partículas cargadas por medio de un material. Entonces la fuerza que va a sentir ese alambre por donde pasa una corriente I y cuyo largo, longitud del alambre es L, va a estar dada por esta expresión que está acá. Fíjense que con respecto a la ecuación anterior, antes teníamos Q por velocidad, ahora para alambres eso se cambia por I por longitud.
Esta expresión que está acá se usa cuando la sección del alambre es totalmente recta. Cuando ya tenemos alambres que se curvan como medio círculo o que están en cierta disposición que nos da el problema, tenemos que usar digamos, la expresión diferencial de esta ecuación 27.19, que es la que se está escrita acá en la ecuación 27.20. Y para encontrar la fuerza total en ese alambre que es curvo, podemos integrar. La integral de la izquierda pues nos da la fuerza y la que nos tocaría hacer es la integral de la derecha. En la mayoría de los casos la corriente pues, que pasa por todos esos pedazos del alambre es la misma, así que lo que nos tocaría dibujar primero que todo y analizar es este producto cruz. DL es un vector que va en la dirección del cable, entonces tenemos que dibujarlo en la dirección del cable y tenemos que ver cuánto da el producto cruz con el campo magnético. Pueden revisar algunos de los problemas de la solución de los ejercicios que están en el canal de YouTube. Ahí resolvemos algunos con campo magnético de esta forma. ¿Listo? Miremos un caso particular en el cual tengo un alambre y por ese alambre pasa una corriente y además ese alambre crea una espira. Entonces tengo una corriente pasando por todo este alambre que está acá y crea un camino que es un camino cerrado. Entonces si yo pongo esta espira en presencia de un campo magnético, claramente cada una de estas partes del alambre podría analizarlas para ver qué fuerza sienten. Entonces analicémoslas así rápidamente. Las partes que son verticales, el vector L de esa parte vertical es paralelo al campo magnético. Si yo saco el producto cruz de dos vectores que son paralelos, la fuerza me da 0. Es decir, la fuerza sobre estos pedazos verticales es 0. Cuando yo saco el producto cruz, fíjense que acá sobre el cable de arriba la corriente va como hacia la izquierda y el campo magnético va hacia arriba, puedo utilizar la regla de la mano derecha para decir que la fuerza entonces va en esta dirección, como en la dirección del eje X. En el pedazo de abajo, lo que tengo es que la corriente va hacia la derecha, el campo magnético sigue yendo hacia arriba y voy a encontrar entonces que la fuerza va en la dirección del eje menos X. Si yo hago una sumatoria de fuerzas sobre esto, voy a ver que el centro de masa de esta espira no se va a mover. No, simplemente las únicas fuerzas que están actuando ahí sería esta F y esta menos F se van a cancelar, o sea que no va a tener ninguna aceleración. Sin embargo, acuérdense de física 1, fíjense que esta fuerza F y esta fuerza menos F generan un par de torque. Si yo pienso qué tipo de movimiento es el que va a ejercer esta espira, lo que va a empezar es que va a empezar a rotar alrededor del eje Y. Ese torque se puede calcular de acuerdo a la siguiente expresión. La magnitud del torque lo puedo calcular como la corriente que pasa por la espira, por el campo magnético, por el área que encierra la espira. Este sería el área, por ejemplo, acá de un rectángulo, por el seno de phi. Siendo phi entonces el ángulo entre el campo magnético y el vector perpendicular al área. Entonces si decimos que este es el área y la corriente pasa en esta dirección, el vector de área, utilizando la regla de la mano derecha, cerrando los dedos, digamos, en la dirección de la corriente, el pulgar apunta en esta dirección. En esa dirección es donde vamos a definir nuestro vector de área, que lo podemos expresar también, o va a ser proporcional más bien a este vector que es el momento magnético. Ese vector de momento magnético no es más que multiplicar el área de la espira por la corriente que pasa por esta. Sabiendo esto, ya el vector de torque magnético lo podemos expresar vectorialmente como el producto cruz entre el vector de momento magnético, producto cruz con el vector de campo magnético. Además de esto, voy a poder definir una energía potencial, podemos llamarla magnética, cuando yo tengo una espira. Esa energía potencial va a ser igual a menos el producto punto entre el vector
de momento magnético con el campo magnético. ¿Qué me dice esta expresión que está acá y por qué está este menos? Fíjense que cuando el vector de campo, el vector de momento magnético mu es paralelo al vector de campo magnético, el coseno de phi, que es el ángulo entre los dos, me da 0, pues phi es 0 y el coseno me da 1. Quiere decir que la energía potencial magnética es igual a menos mu por b. Asume el valor más negativo posible, o sea, se minimiza la energía. En física sabemos que todos los cuerpos quieren precisamente eso, minimizar su energía. Quiere decir que la configuración más favorable para esta espira es que el vector de momento magnético quede alineado con el vector de campo magnético. Y ahí yo tendría un punto de equilibrio, es un punto de equilibrio estable. Si yo tengo este vector mu alineado con el campo magnético y lo muevo un poco hacia, digamos, hacia la izquierda, él quiere volver a alinearse, quiere volver a bajar su energía potencial magnética. En el caso, otro punto de equilibrio que tendríamos es cuando son antiparalelos. Cuando son antiparalelos, fíjense que cuando son paralelos o antiparalelos el torque es 0. Lo que pasa es que cuando son antiparalelos es un punto de equilibrio inestable, es decir, yo muevo un poco la espira hacia la izquierda o hacia la derecha y ya ella no va a volver a su punto de equilibrio, sino va a volver a intentar ir al punto de equilibrio estable, que es cuando el vector de momento magnético y de campo magnético están alineados. Listo, ahora pasemos a revisar las fuentes de campo magnético. Entonces, tanto las cargas como los alambres con corriente sienten fuerza magnética, pero a su vez generan un campo magnético. ¿Cómo es el campo magnético que genera una carga puntual? Pues primero la expresión es la que vemos acá, μ0, que es la constante, digamos, asociada a todo lo que trabajamos con magnetismo, que es la permeabilidad del espacio, 4pi, la carga puede ser entonces positiva o negativa, de eso va a depender pues la dirección, digamos, del campo magnético, el vector velocidad de esa carga, cruz R. Este R, ustedes lo pueden ver acá pequeño en el dibujo, siempre es un vector unitario que va desde la carga hasta el punto donde yo quiera calcular el campo magnético. Y este R cuadrado es precisamente la distancia hasta donde yo quiera calcular el campo magnético. El campo magnético que produce una carga que se está moviendo con una rapidez constante en la dirección va a ser, digamos que dando círculos. Acuérdense que las líneas de campo magnético siempre se vuelven a unir. Entonces acá pueden imaginarse que esta línea de campo magnético va dando círculos alrededor de la carga a medida que ella va pasando por ahí. Si la carga es positiva, si la carga es negativa, pues va a ir dando círculos en la otra dirección. ¿Cómo puedo hallar esa dirección fácil? Con la regla de la mano derecha. Fíjense que tengo que mirar este producto cruz que está acá, pero una forma sencilla de hacerlo es colocar el pulgar en la dirección de la velocidad de la carga y los dedos que quedan, el índice y los demás, apuntan en la dirección en la que se enrolla, por decirlo así, en la que da vueltas el campo magnético. Si la carga es positiva, si la carga es negativa, pues va en el sentido contrario. Lo mismo pasa para los alambres. En el caso de los alambres, si nos toca tener la expresión diferencial, pues ya en el caso en el que tengamos un alambre recto, pues podemos hacer la integral fácilmente, pero si tenemos un pedazo de alambre que es curvo como medio o parte de una circunferencia, pues tenemos que usar esta expresión que está acá. Fíjense que es lo mismo, lo único que cambia es el Q por B, lo cambiamos por I por DL, siendo DL un vector cuya magnitud pues es este pedazo, la longitud diferencial de este pedazo de cable, y cuya dirección pues va en la dirección en la que va la corriente.
Acá pasa exactamente lo mismo, simplemente pongo mi dedo pulgar en la dirección de la corriente y mis dedos ya me dicen automáticamente en qué dirección va dando vueltas el campo magnético allí. Eso lo podemos ver entonces como las fuentes de campo magnético. Acá entonces vemos un caso ya más específico, que es un alambre totalmente recto, ¿sí? Y largo. Y acá se puede ver entonces mucho mejor cómo se enrolla, digamos, el campo magnético alrededor del cable, cómo son las diferentes direcciones alrededor de este cable que lleva una corriente en esta dirección. En ese caso, pues digamos que ya se realizó la integral que estaba en la diapositiva anterior y ese campo magnético alrededor de ese cable lo podemos calcular como μ0 por la corriente sobre 2pi dividido r. Esta es la magnitud. La dirección ya sabemos cómo sacarla. Acá podemos ver entonces si el cable va hacia el fondo de la pantalla, el campo magnético se enrolla de esta forma. Fíjense que disminuye su magnitud como 1 sobre r, entonces a medida que me alejo, pues el campo magnético va a ser menor en magnitud. Otro caso, digamos, de los que siempre caso típico de estudio, es el de una espira circular. En este caso, en esta ecuación que está acá, de nuevo, todo siempre sale de la ecuación, digamos, como en términos de diferenciales que teníamos en las diapositivas anteriores. Entonces, si quieren, pueden como devolver y revisar. Pero, ¿cómo se hace para calcular? Vamos a calcular el campo magnético, por ejemplo, en este punto P. Para eso necesitamos identificar los dos vectores. Necesitamos identificar el vector dl. Escogemos un segmento diferencial de este aro, puede ser cualquiera. Acá escogimos este que se queda acá directo. Entonces el dl en este caso va hacia la izquierda. El vector r siempre va desde ese pedazo diferencial que yo escogí del cable hasta el punto donde yo quiera calcular. Fíjense que si este es una espira de radio A y la distancia desde el centro de simetría es x, entonces esta distancia r va a ser igual a raíz de a al cuadrado más x al cuadrado. Ahora, el campo magnético acá, su dirección, acuérdense que es producto cruz entre este vector dl y el vector r unitario. Cuando nosotros hacemos esa, pues ya miramos cuál es la dirección exacta, nos da que el campo magnético generado allí va hacia acá, es decir, que va a tener una componente en x y una componente en y. Cuando yo haga la integral, tengo que sumar todos estos pedazos que están acá. Por ejemplo, cuando yo escojo justo el pedazo que queda acá abajo, el campo magnético generado acá va a tener la misma componente en x, pero la componente en y opuesta. O sea que solo me tengo que concentrar en la componente de x, porque cuando yo haga la integral, la suma de todos estos pedazos, la componente en y se me va a cancelar y la componente en x se me va a sumar. Es decir que entonces, en términos del campo magnético, solo me va a interesar en esta componente en x. Cuando ustedes hacen la integral, la pueden hacer, digamos, como despacio, lo pueden colocar las dudas en los comentarios también, pueden revisar también el libro, las explícitamente, pero se obtiene este resultado que está acá. Este resultado se simplifica cuando x es igual a 0, es decir, cuando estoy girando justo acá en el centro de la espira. Cuando x es igual a 0, entonces acá me queda a a la 3, que cancela este a a la 2 y me queda un a acá abajo. Ahora, si yo tengo esta espira y no solo doy una vuelta y salgo, sino doy n vueltas, como una bobina, como las que se pueden ver en el laboratorio. Si doy n vueltas y luego si salgo, el campo magnético simplemente va a ser el de una espira, pero multiplicado por n, donde n, esta n mayúscula, es el número de vueltas que da el cable antes de volver a salir. Ahora, ya habíamos visto que los cables con corriente generan campo magnético
y también los cables con corriente sienten una fuerza debido al campo magnético. Es decir, que si yo coloco dos cables por donde está pasando una corriente I y una corriente I', van a sentir una fuerza el uno debido al otro. Uno genera el campo magnético, el otro siente ese campo magnético y siente una fuerza, por lo tanto. Esa fuerza la podemos calcular por unidad de longitud del cable, va a ser igual a esta expresión que está acá, μ0 y π' sobre 2πr, con la condición de que los cables sean paralelos. Una regla fácil para acordarse en qué dirección va la fuerza es esta que está acá. Entonces los cables se atraen si las corrientes van en el mismo sentido y los cables se repelen si las corrientes tienen sentidos opuestos. Por ejemplo acá las corrientes van en la misma dirección y ustedes ven acá el vector fuerza, que es un vector que atrae pues, el cable de arriba hacia el cable de abajo. Por tercera ley de Newton, el cable de abajo siente exactamente la misma fuerza, pero hacia arriba, de atracción. Ahora entonces podemos, digamos, como revisar una forma de calcular los campos magnéticos de forma muy sencilla. Para campos eléctricos teníamos la ley de Gauss, y esa ley de Gauss la podíamos usar en casos, recuerden, que teníamos una alta simetría. A diferencia de la ley de Gauss, esta no es una integral de flujo, esta es una integral de camino, por eso acá no aparece un dA, sino es un dL. ¿Qué es la integral de camino? Básicamente, yo hago un caminito que está por acá, tiene que ser un camino cerrado, por eso la integral tiene este circulito que está acá. Y lo que me dice es que el campo magnético producto punto por ese camino es igual a, para cualquier camino que yo escoja, es igual a μ0, que era la constante que habíamos dicho, por la corriente encerrada por ese camino. Entonces, primero, ¿cómo se usa la ley de Ampère? Entonces, lo importante es hacer el camino más simétrico que nosotros podamos escoger. Yo podría hacer claramente un camino arbitrario, así como este, y la ley se seguiría aplicando, pero para que sea útil, tengo que hacer un camino pues, bastante simétrico. ¿Cuál es el camino cerrado con mayor simetría? Pues el camino circular. Habíamos visto que el campo magnético, por ejemplo, que se genera alrededor de un cable, es circular, como está dibujado acá. Acá podemos ver, por ejemplo, un cable con corriente. La corriente en este caso sale de la pantalla. Si utilizamos la regla de la mano derecha, quiere decir que el campo magnético va girando alrededor de ella en sentido antihorario, como lo muestran estas flechas que están acá. Si yo escojo justamente el camino, este camino que está acá dibujado de negro, circular, veo que en todos los puntos el vector dl, que es tangente a esta trayectoria, y el vector campo magnético, que también es tangente a trayectoria, son paralelos. Como son paralelos, el producto punto simplemente me da B por dl. Y como en cada punto de la trayectoria el campo magnético, bueno, cambia su dirección, pero su magnitud es la misma, lo puedo sacar de la integral. El lado izquierdo de la integral, por lo general, siempre me va a quedar como campo magnético por la longitud de la trayectoria. La longitud de la trayectoria en este caso, al ser un círculo, va a ser el perímetro, que es 2pi por r, siendo r el radio de la trayectoria y pues la distancia hasta el cable, hasta el alambre. Ahora, ¿cómo pienso el lado derecho? El μ0 pues es una constante, pero la corriente encerrada va a ser la corriente que pasa por el camino que yo definí. Este camino que yo definí define un área encerrada, que es todo esto que está acá. En este caso, por ejemplo, el camino del área encerrada sería todo esto que está por acá. ¿Cómo hago para definir si una corriente encerrada es positiva o negativa?
Eso depende de la dirección en la que vaya. Entonces vamos a decir que tengo mi camino acá definido en negro, utilizo la regla de la mano derecha con mis dedos índice y anular y los pongo en la dirección en la que estoy haciendo mi camino. Es muy importante que yo siempre coloque en qué dirección va el camino. Mi dedo pulgar ahora entonces me define en qué dirección las corrientes van a ser positivas. Por ejemplo, en este caso, cuando hacemos esto, las corrientes positivas son todas aquellas que salen de la pantalla. Y las corrientes, si tuviera una corriente acá entrando hacia la pantalla, esa corriente la consideraría como una corriente negativa. Listo. También, acuérdense que cuando tenemos la ley de Gauss podíamos calcular, por ejemplo, cuándo era el campo eléctrico dentro de un aislante con cierta densidad de carga. Acá vamos a poder hacer algo muy similar, pero vamos a poder calcular el campo magnético dentro de un alambre que tiene una densidad ahora de corriente. ¿Cómo hago? Planteo cómo es mi camino, ¿cierto? Ya sé la dirección de la corriente, entonces lo más conveniente es escoger mi camino, la dirección tal que esta corriente encerrada me quede positiva, de acuerdo a la convención que discutimos, que acabamos de discutir. Entonces, si la corriente, por ejemplo, va en esta dirección, mi camino tendría que ser así, antihorario. Lo único que cambiaría la parte de la derecha, digamos que no cambiaría, seguiría dando campo magnético por la longitud del camino, que sería 2pi por r, pero la parte de la derecha sí cambia porque ahora tengo que mirar cuál es la corriente encerrada. Claramente la corriente encerrada ya no va a ser todo I, porque I es lo que pasa por todo el cable. Si yo estoy cogiendo una sección que es menor al radio, digamos, total del cable, pues la corriente encerrada ya la tendré que calcular de acuerdo a la densidad de corriente que me den. Si la densidad de corriente, que no es más sino la corriente dividido el área, es uniforme, puedo utilizar una regla de 3 sencilla para calcular cuánto es la corriente encerrada. Si no es una densidad uniforme, pues ya me toca calcularla, esta corriente encerrada, como la integral de la densidad de corriente por el área. Acá entonces hay un resumen de los campos magnéticos de diferentes fuentes de campo magnético. Entonces esta ya la habíamos visto, la del conductor largo y recto. Esta también ya la habíamos visto sobre el eje de una espira, una distancia x de espira con una sola vuelta. Este es en el centro de la espira. Entonces si a lo que les había mencionado previamente, si doy n vueltas en el mismo punto, multiplicar esta expresión por n, ya utilizando la ley de Ampère dentro de un conductor con densidad de corriente uniforme, tenemos que el campo magnético depende linealmente de R, es decir, en el centro es 0 y va aumentando a medida que me voy acercando al radio de ese conductor. Afuera del conductor, fíjense que es exactamente la misma que la del conductor largo y recto, estas dos son iguales. Dentro del solenoide, ahí es donde tengo una bobina ya ahora sí más parecida a las que se usan en el laboratorio, donde le doy n vueltas, pero a medida que voy dando las n vueltas también voy moviéndome con una especie, digamos, de resorte, lo pueden pensar. Ahí se utiliza la ley de Ampère y la puedo calcular el campo magnético de acuerdo a esta expresión, μ0 n. N es el número de vueltas por unidad de longitud, que tantas vueltas doy a medida que me desplazo sobre la bobina, y sería la corriente. En este solenoide solo tengo pues, campo magnético adentro del solenoide, afuera es aproximadamente 0. Y este es otro caso en particular, que es el solenoide toroidal, eso lo pueden ver en el libro. Listo, pasemos a la siguiente parte para analizar un poco, que es la parte de inducción electromagnética. Básicamente lo que me dice este principio de inducción electromagnética es que si yo tengo un flujo magnético que cambia en el tiempo, voy a obtener una FEM inducida, una fuerza electromotriz inducida, es decir, va a haber un voltaje generado, ese voltaje va a hacer que empiece a pasar corriente
por el conductor que está allí. Entonces acá es muy importante recordar el concepto de flujo magnético. Habíamos dicho que el flujo magnético es el campo magnético producto punto con el vector área. ¿De acuerdo? Y lo que nos interesa ver es cómo cambia este flujo magnético en el tiempo. ¿Listo? Entonces acá podemos ver varios casos. Digamos, concentrémonos en estos 4 que están acá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir estos dos vectores, ¿cierto? El vector área y el vector campo magnético, pues ya nos lo da el problema en qué dirección va. El vector área lo definimos de acuerdo a la regla de la mano derecha. Entonces, fíjense, por ejemplo, los dedos, estos dedos que están acá, índice, anular, van recorriendo esta dirección. Quiere decir que el área positiva está definida en la dirección del pulgar, o sea, en esta dirección. Voy a tener un campo magnético que va hacia acá, es decir, que va a tener un flujo positivo, y además me están diciendo que el campo magnético aumenta en el tiempo. Es esta línea azul un poco más pálida que ustedes ven ahí. Quiere decir que el flujo aumenta en el tiempo y el flujo es positivo. Entonces acá es un resumen de lo que acabamos de decir, ¿no? Entonces el flujo es positivo, que este y este están, digamos que a menos de 90 grados entre ellos. Además de eso, cada vez que como el campo magnético aumenta, el flujo, el cambio en el flujo también es positivo. El flujo se hace cada vez más grande. Si vamos a esta ecuación que está acá, entonces la FEM sería negativa. ¿Qué quiere decir una FEM negativa? ¿Se acuerdan entonces la convención que habíamos dicho acá que los dedos iban en esta dirección y por eso el vector de área iba hacia arriba? Entonces esta dirección es la dirección que nosotros llamamos positiva. Quiere decir que la FEM que se induce hace que la corriente en este conductor vaya en esta dirección, a la dirección contraria. Es por eso que sale este menos que está acá. Así podemos mirar entonces cada uno de los casos exactamente. Por ejemplo, miremos el siguiente, que es el flujo es positivo porque el ángulo entre estos dos sigue siendo menor a 90 grados, pero el campo magnético disminuye. Quiere decir que el flujo, bueno, es positivo, pero va disminuyendo, o sea que esta derivada del flujo con respecto al tiempo es menor a 0. Como esto es menor a 0 y con este menos, quiere decir que la FEM es positiva. Como habíamos dicho que positivo era en esta dirección, de acuerdo al vector de área que definimos, entonces la corriente que se genera en este conductor va a ir precisamente en esa dirección. Podemos analizar también estos dos casos, pero ya ustedes, digamos, pueden hacer exactamente el mismo análisis que hicimos acá para saber la dirección de la corriente del FEM. Acá, por ejemplo, el flujo es negativo porque fíjense que este ángulo es mayor a 90 grados. Sin embargo, y este es uno de los casos, digamos, más complicados, es que el campo magnético es creciente, o sea que el flujo es negativo y cada vez se hace más negativo. O sea que esta derivada que está acá es menor a 0. Quiere decir que la FEM inducida es positiva. Como habíamos dicho que positivo era en esta dirección, entonces se induce un campo eléctrico, una FEM, por lo tanto una corriente en esta dirección que está acá. Mi recomendación para estos casos que están acá siempre es intentar trabajar con estos casos A y B. Como yo puedo elegir en qué dirección va el vector A, de acuerdo a mi convención, si quiero que sea positivo o negativo, lo mejor es elegir el vector A para que haga un ángulo menor a 90 grados con el campo magnético. Y así podemos trabajar siempre entonces con el caso A o con el caso B, que son de pronto como los más intuitivos y que ya explicamos. Miremos, por ejemplo, pues este es uno ya de los ejemplos que
de la FEM inducida. Noten que acá hacen precisamente lo que, pues, la recomendación que les acabo de dar. El campo magnético va hacia el fondo de la pantalla y el vector A lo colocan también hacia el fondo de la pantalla. Es decir que, siguiendo la regla de la mano derecha, colocamos nuestro pulgar en la dirección del vector A y nos dice que la dirección en la que la corriente, digamos, es la dirección positiva, definida como positiva, es el sentido horario. O sea, este que está acá. El flujo de campo magnético, pues va a ser el flujo que pase por esta sección que está acá. Fíjense que en este caso el campo magnético es constante, pero lo que está pasando es que el área, la magnitud del área va aumentando porque esta varilla se va moviendo hacia la derecha. Como el flujo es proporcional tanto al campo como al área, quiere decir que el flujo aumenta. Como el flujo aumenta, por ley de inducción de Faraday, sabemos que hay un signo menos, acuérdense, entonces la FEM inducida es menos el cambio en el flujo. Quiere decir que la corriente que está inducida acá va a ir en la dirección que para nuestra convención sería la dirección negativa, es decir, en este sentido que estoy indicando acá con el puntero. En todos estos tipos de problemas podemos calcular la magnitud de esa FEM, ojo que esta es la magnitud, como la velocidad de esa varilla, que es la que se está moviendo, por el campo magnético por L, donde L es la longitud de la varilla que se está moviendo. Si podemos poner incluso esto en un caso pues mucho más general, y es calcular la FEM inducida, la magnitud. Acuérdense que esta es la magnitud de la FEM inducida de acuerdo a la siguiente integral, la integral del camino. Y esto nos sirve para calcular en casos más generales. Esta ecuación que está acá solo nos sirve cuando el vector velocidad es perpendicular al vector campo magnético y es perpendicular al vector L. Como por ejemplo, pues en este caso que está dibujado acá, campo magnético va hacia el fondo, velocidad va hacia la derecha y vector L va hacia arriba. Los tres son perpendiculares. Cuando no pasa eso, cuando no son los tres perpendiculares, podemos simplemente utilizar esta expresión que está acá. Primero me toca calcular el producto cruce entre el vector velocidad y campo magnético, eso ya sabemos cómo hacerlo, y a ese vector que resulte de acá, hacerle producto punto con el vector dl. Si es una varilla, digamos, recta, no es necesario hacer la integral, simplemente sería v cruz b punto l, donde l es un vector que va en la misma dirección de la longitud de esta varilla. Si es un segmento circular, pues me toca hacer esta integral que está acá. ¿Listo? Acá hay entonces, digamos, otro ejemplo de cómo se podría generar la inducción, esa FEM que está ahí. Y este ejemplo que está acá es para explicar la que se conoce como la ley de Lenz. Entonces, analicemos uno de estos casos para que veamos cómo funciona la ley de Lenz. Analicémoslo desde el punto de vista de lo que lo hemos visto. Tengo una espira que está acá, ¿cierto? Voy entonces a acercar un imán, es decir, voy a cambiar el flujo de campo magnético y eso va a hacer que se genere una corriente en esta dirección. Eso ya sabemos cómo determinar la dirección de esa corriente de acuerdo a la ley de inducción que habíamos visto la anterior vez. Como se tiene una corriente pasando por un conductor, esa corriente va a generar un campo magnético. Ese campo magnético que vamos a llamar como campo magnético inducido, justo acá en el centro, digamos, de la espira, va a ir hacia arriba. Ya sabemos cómo sacar la dirección del campo magnético producido por una corriente. Simplemente colocamos el dedo pulgar en la dirección de corriente y los demás dedos
ya me van a dar la dirección en la que gira el campo magnético alrededor de ese cable. En particular, en toda esta zona que está pues, adentro, en esa espira, el campo magnético inducido, es decir, generado por esta corriente, va a ir hacia arriba. Note entonces que ese campo magnético inducido se opone al campo magnético del imán, se opone al campo magnético que fue el que lo generó. Entonces podemos decir que el campo magnético inducido, en este caso, es hacia arriba para oponerse al cambio de flujo. Para producir el campo inducido, la corriente inducida debe ir en sentido antihorario, vista desde arriba de la espira. Entonces lo que nos dice la ley de Lenz es básicamente eso. El campo magnético inducido siempre se va a oponer a el cambio de flujo. Siempre se va a oponer al cambio de flujo. Y ya sabiendo la dirección de ese campo magnético inducido, podemos deducir la dirección de la corriente. Es otra forma, digamos, es otra forma de saber en qué dirección es que se induce la corriente. Una forma es simplemente utilizar la ley de inducción de Faraday y otra es utilizando la ley de Lenz, que es simplemente, el campo magnético va hacia abajo y el flujo aumenta hacia abajo, quiere decir que el campo inducido entonces va hacia arriba. ¿De acuerdo? Sería bueno entonces como repasar varios de estos casos para entender más a profundidad la ley de Lenz. Miremos algún otro. Miremos el B entonces. Fíjense que en este caso el campo magnético, pues tengo el polo sur ahí, el campo magnético va hacia arriba, pero el flujo es un flujo que es decreciente, o sea, estoy alejando el imán, quiere decir que el campo magnético acá sobre la espira pues cada vez es menor, y como el flujo de campo magnético es menor, el campo inducido entonces también va hacia arriba. Es un poco complicado de entender la ley de Lenz. Sugeriría entonces también como, o sea, tenerla clara conceptualmente, pero me parece una forma muy más eficiente de saber la dirección de la corriente y del campo inducido utilizando lo que habíamos dicho al principio, la ley de inducción de Faraday. Acá entonces se puede ver el último de los temas de la inducción electromagnética y es el concepto de corriente de desplazamiento. ¿En dónde surge este concepto? Cuando, por ejemplo, en los circuitos yo tengo un capacitor de placas paralelas. Entonces, en el capacitor de placas paralelas, ustedes tienen conectada una fuente, por ejemplo, está descargado y empieza a pasar una corriente. Esa corriente es una acumulación de carga que llega hasta acá y va a haber una acumulación de carga acá a la izquierda positiva, acá a la derecha negativa, pero la corriente que sale de acá es la misma corriente que pasa por acá. Entonces, digamos que eso generó bastantes problemas cuando la gente estaba planteándose eso, porque en principio ninguna carga de las que está acá puede saltar a esta otra placa, ¿sí? Simplemente se acumulan cargas positivas acá, negativas acá. Eso quiere decir que había una especie de corriente, que es la que estaba pasando acá, por espacio entre las placas, y esa corriente está asociada más bien a el campo eléctrico, más que al campo eléctrico, al flujo de campo eléctrico y a cómo cambia ese flujo de campo eléctrico. Recuerden que en un condensador que está inicialmente descargado y él se carga, entonces a medida que él se va cargando, el campo eléctrico acá va aumentando. Como el campo eléctrico va aumentando, el flujo de campo eléctrico va aumentando y podemos definir entonces una corriente que se llama la corriente de desplazamiento como epsilon. Digamos, si el espacio que está acá en el vacío pues no hay nada, es vacío, este sería el mismo epsilon 0 de campo eléctrico, multiplicado por el cambio en el flujo del campo eléctrico en el tiempo. Quiere decir que entonces la ley de Ampère se ve modificada ya de acuerdo a esta expresión que está acá.
Entonces todas las leyes que hemos visto de electromagnetismo se pueden resumir en estas 4 ecuaciones que están acá. Estas 4 ecuaciones llevan el nombre de ecuaciones de Maxwell para el electromagnetismo y digamos que acá están en su forma integral. Entonces vamos repasando una por una. Esta primera que está acá es la ley de Gauss para campos eléctricos. Entonces esa ya la han trabajado bastante. Esta lo que me dice básicamente es que las cargas generan un flujo de campo eléctrico. La segunda es la ley de Gauss, pero para campos magnéticos, que habíamos visto que si es una superficie cerrada, esta integral siempre da 0. Y la consecuencia de esto es que primero, no hay monopolos magnéticos, es decir, no hay algo que sea como una carga magnética, así como existe la carga eléctrica, no existe la carga magnética, siempre vienen de a pares, norte-sur, ya viene por defecto por ahí, y lo que me dice también es que las líneas de campo magnético no tienen un origen ni un fin, sino siempre son líneas que son continuas, cerradas. Las ecuaciones de la derecha, esta ecuación de la derecha me dice, me habla sobre las fuentes del campo magnético. Acá me dice que primero el campo magnético se origina en un camino cerrado, que era lo que ya sabíamos, lo que habíamos dicho. Y la parte de acá me dice que el campo magnético se origina debido a corrientes, pero también se origina debido a cambio en el flujo de campo eléctrico, que era lo de la corriente de desplazamiento que pues, se había discutido previamente. Y la última, que está acá, es la ley de inducción de Faraday. Esta ley de inducción la habíamos visto acá como FEM, que no es más que una FEM no es más que una diferencia de potencial. Entonces la diferencia de potencial, que si ustedes recuerdan esa diferencia de potencial podemos expresar como integral de campo eléctrico por dl es igual a menos el cambio de el flujo de campo magnético en el tiempo. En resumen, lo que me dice la ley de Faraday es que campos magnéticos que cambian en el tiempo o flujo que cambia en el tiempo produce campos eléctricos. Es lo mismo que pasa acá, campo eléctrico que cambia en el tiempo produce campos magnéticos. Por último, el último ya tema que vamos a tratar brevemente es el tema de inductancia, que tiene que ver entonces con cómo se aplica ya toda esta parte de la ley de inducción de Faraday a elementos, por ejemplo, en un circuito. ¿Sí? Entonces acá nos podemos imaginar, este es un circuito, esto sería una fuente, y por la fuente pasa una corriente. Fíjense que si la corriente es continua, pues realmente la corriente va a generar un campo, así cuando está en espiras va a generar un campo magnético, pero si ese campo magnético no cambia en el tiempo, pues no va a haber una FEM inducida. Sin embargo, si por ejemplo esta fuente empezó apagada y luego yo la prendí, entonces la corriente primero era 0 y luego va a haber una corriente, es decir, la corriente cambió el tiempo, el campo magnético cambió en el tiempo, el flujo de campo magnético cambió en el tiempo, por lo tanto va a haber una FEM inducida. Esa FEM inducida, en el caso de este tipo de elementos que se llaman inductancias, es igual a menos L por cómo cambia la corriente que pasa por esa inductancia en el tiempo. Esta L es, digamos que al igual que la capacitancia o igual que la resistencia, es algo que caracteriza a este material, a este elemento del circuito. ¿De acuerdo? Esa inductancia básicamente me dice es qué tanto reacciona pues este elemento a esos cambios en corriente, qué tanto voltaje puede generar debido a un cambio en corriente. Si tengo una inductancia pues de n espiras, esa la puedo calcular como las espiras por el flujo de campo magnético que genera sobre la corriente que pasa por ella. Por lo general, estos valores de inductancia son valores dados, las unidades en las que los dan son en henrios. Por lo general, en el laboratorio se trabaja con inductancias de milihenrios, para que lo tengan en cuenta.
Así como calculaba, por ejemplo, la energía almacenada en el capacitor en forma de carga, como un medio de C, la capacitancia, por V, el voltaje al cuadrado, se puede calcular algo totalmente equivalente y es la energía almacenada en la inductancia. Esa energía se calcularía como un medio de L, el valor de la inductancia, por la corriente al cuadrado. Esa energía está almacenada en el campo magnético que está acá adentro de la inductancia con constante cambio. Ahora entonces miremos cómo se representaría la inductancia ya en un diagrama de circuitos y qué consecuencias tiene de combinar esa inductancia con otros elementos de circuitos en los que se ha trabajado comúnmente. Entonces primero es combinar la inductancia con resistencias. Acá podemos ver digamos el circuito más sencillo que se puede pensar con esos dos elementos y es una fuente, una resistencia y una inductancia en serie. Entonces, como está en serie, la corriente que pasa por los dos elementos es la misma. Y acá tenemos un switch que nos permite ir entre pues, circuito abierto y ya luego sí una corriente constante pasando. En este caso, digamos que va a salir, nosotros podemos plantear las leyes de Kirchhoff, así como hacíamos en circuitos RC, por ejemplo, que se acuerdan que tenían un comportamiento exponencial. Podemos hacer exactamente lo mismo acá, solo que nos va a dar una ecuación diferencial no en términos de la carga, sino nos va a dar una ecuación diferencial en términos de la corriente. Entonces ahora la corriente es la que se comporta de esta forma exponencial. O sea, apenas en el tiempo cero el switch está abierto, no pasa corriente, estoy acá en este punto, y apenas cierro el switch va a empezar a pasar corriente por acá, acá se disipa energía, va a empezar a pasar corriente por acá, entonces acá también hay una pérdida de voltaje debido a la FEM inducida por esta inductancia, porque la corriente está cambiando en el tiempo y va a haber un punto entonces en el que la corriente va subiendo en el tiempo y va a haber un punto en el que se estabiliza. Ya cuando la corriente se estabiliza, cuando la corriente es constante, puedo pensar este circuito como solo la resistencia y esto sería un cable. Fíjense que la corriente no cambia, el campo magnético no está cambiando y esto no está haciendo mucho. Pues ya digamos para tiempos bastante altos. El otro caso es entonces cuando ya está cuando ya tengo una corriente total, cuando ya estoy digamos acá en tiempos altos, quito la fuente y dejo el switch. Lo que pasa en este caso es pues que va a empezar a fluir corriente, pero esa corriente se va a ir perdiendo porque la energía se va a ir disipando en la resistencia que está acá. Y esa pérdida o esa disminución más bien en la corriente va a ser de carácter exponencial de acuerdo a este parámetro de tiempo que está acá en ambos, tanto digamos como podemos llamar carga de alguna forma y esta descarga. El parámetro de tiempo es L sobre R, por eso este tipo de circuitos se conoce entonces como circuitos RL. El parámetro de tiempo lo que indica es qué tanto tiempo se demora en llegar a la corriente, digamos, constante, o qué tanto tiempo se demora en, a partir de una corriente, llegar en promedio a una corriente igual a cero. Además de eso, podemos también combinar una inductancia L con una capacitancia sin resistencias. Fíjense que lo que pasa en este caso, y pues vamos a simplificar toda esta figura que está acá, lo que se va a obtener básicamente es una oscilación. Como ustedes vieron alguna vez en física 1, movimiento armónico simple. Este circuito es otro ejemplo de movimiento armónico simple. En donde la energía, digamos que está almacenada en forma de campo magnético en la inductancia, va a pasar a ser energía almacenada en términos del campo eléctrico o de la carga almacenada en la capacitancia y van a ir oscilando entre esos dos. La energía va a ir oscilando entre esos dos, siempre permaneciendo constante, como se muestra, digamos, acá en estas figuritas que están acá, y va a ir oscilando.
esa frecuencia de oscilación, la frecuencia a la que él oscila, es esta frecuencia angular que está acá. Esa frecuencia angular es la raíz de 1 sobre R por C. Quiere decir que pues va a ser un circuito que va a oscilar, y como no tiene pérdidas, no tiene resistencia, pues va a oscilar siempre y cuando pues tenga una carga inicial. Y ya el circuito más, digamos, como un poco más complejo sería combinar los tres elementos, que es capacitancia, inductancia y resistencia. El equivalente a esto, eh, hagan de cuenta, el equivalente del pasado, del circuito LC, es un sistema de una masa con un resorte o un sistema de péndulo. Cuando nosotros incluimos la resistencia es como si estuviéramos incluyendo fricción, es decir, que la energía se va a ir perdiendo. Entonces la oscilación va a ocurrir, va a tener cierta frecuencia, pero la amplitud de esa oscilación va a ir disminuyendo, de acuerdo a esta expresión que está acá. Piense que esa amplitud disminuye exponencialmente, como lo dice este término acá, y va a oscilar con esta frecuencia, que es todo esto que está dentro de la raíz. Esa frecuencia depende entonces de los valores de L, C y R. Y se van a tener tres casos diferentes. Cuando se puede hacer toda la oscilación y pues la amplitud va disminuyendo, como en este caso, se dice que es un circuito subamortiguado. Cuando sucede eso, cuando la resistencia es realmente pequeña. O sea, cuando lo que me da dentro de esta raíz es un número positivo. Cuando me da lo que está dentro de esta raíz, cuando me da justo igual a 0, escojo los valores y me da justo igual a 0, digamos que el circuito no alcanza a hacer ninguna oscilación. Lo que está oscilando acá, lo que estamos mirando es la carga en el capacitor, sino pues digamos que empieza acá totalmente cargado, intenta hacer una oscilación, pero va decayendo a 0. Y lo mismo pasa cuando la resistencia ya es muy grande y este término que está dentro de la raíz da negativo. No alcanza a hacer ninguna oscilación y se dice que el sistema está sobreamortiguado. Bueno, espero que este resumen les haya servido para repasar algunos de los temas del final de Física 2. Y cualquier comentario, cualquier duda, recuerden que pueden reservar la cita en la clínica de problemas y también escribir en los comentarios o escribir también en el foro. Muchas gracias.